Hola, el día de hoy vamos a empezar a trabajar con los siguientes elementos. Es decir, comenzamos con lo que recibe el nombre de propiedades de la materia. Es decir, todo lo que vamos a referir va a ser con respecto a materia, de tal manera que, de acuerdo con las características de nuestro objetivo, tenemos que el aprendizaje esperado es que el alumno tenga la capacidad de identificar las características de la materia. Pero es importante recordar que estamos manejando una de las ciencias más importantes, física, que es la ciencia que estudia las propiedades fundamentales de la materia y su relación con la energía, en donde es importante recordar que la materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio y tiene masa. Aunque es de recordar que en algunos libros también tiene señalado que contiene peso. En materia es todo lo que está a nuestro alrededor. Es decir, una silla, una mesa, un objeto, una piedra. Es decir, que la materia se puede presentar de muchas maneras. Puede estar en estado sólido, en estado líquido, en estado gaseoso, por decir algunos estados. Pero al mismo tiempo es importante reconocer que a la materia se le conoce comúnmente como cuerpo, aunque también desde el punto de vista químico generalmente se le llama sustancia. Sin embargo, la materia siempre está íntimamente relacionada con la energía, que es la capacidad para desarrollar un trabajo. Es decir, la energía afecta a la materia de tal manera que la aplicación, por ejemplo, de energía calorífica origina que un cuerpo sólido se transforme en un cuerpo líquido, produciendo lo que recibe el nombre de un cambio de estado. Dentro de lo que viene siendo la materia, lo importante es identificar las propiedades que la identifican. De tal manera que tenemos que, desde el punto de vista lo más elemental, vamos a manejar básicamente 4 propiedades. Es de reconocer que no en todos los libros pueden cambiar las definiciones de acuerdo con las características propias del autor. Pero para efecto de nuestra clase vamos a manejar 4. La primera, propiedades organolépticas. La segunda, propiedades generales. La tercera, propiedades particulares. Y la cuarta, propiedades específicas. En donde, de acuerdo con nuestras propiedades de la materia, tenemos las primeras. Las propiedades organolépticas son las propiedades que se pueden identificar utilizando los sentidos, como el olor, utilizando el sentido del olfato, el color, el de la vista, la textura, el sabor y el estado físico. Esos son básicamente lo que recibe el nombre de propiedades organolépticas. Se obtienen a través de nuestros 5 sentidos. Las siguientes propiedades de la materia son las generales. Son las que son comunes a toda la materia y están presentes en todos los cuerpos. También reciben el nombre de propiedades extrínsecas, siendo la primera volumen, que se refiere al espacio que ocupa un cuerpo. Masa es la cantidad de materia o partículas que tiene un cuerpo. Peso es el efecto que produce la atracción de la gravedad sobre la masa de un cuerpo. Impenetrabilidad, propiedad que nos permite identificar que 2 cuerpos no pueden ocupar al mismo tiempo el mismo espacio. Porosidad, propiedad que nos señala que toda la materia tiene pequeños huecos, huecos que, por ejemplo, en el estado líquido, el agua permite que cuando le adicionemos azúcar no aumente prácticamente nada el volumen si la cantidad es pequeña, porque el azúcar cuando se diluye ocupa los lugares vacíos que tiene la materia agua. Divisibilidad, propiedad que nos permite identificar que toda sustancia se puede dividir en pequeñas partes. Inercia está relacionada con la masa y nos señala que todo cuerpo ofrece una resistencia a cambiar de posición o a modificar su movimiento cuando se está desplazando en una velocidad uniforme. La siguiente propiedad de la materia es propiedades particulares.
Son las que solo se presentan en un tipo de materia o que están en diferente grado y nos permiten identificar qué tipo de cuerpo o sustancia se estudia. También se le da el nombre de propiedades intrínsecas, como la maleabilidad. Es la propiedad que tienen ciertas sustancias de convertirse en delgadas láminas. Estamos hablando en ese caso, si recordamos que los cuerpos se pueden señalar como metales y no metales, entonces los metales son los que se pueden transformar en delgadas láminas. Los no metales, por ejemplo, el carbón, se rompe. Ductibilidad. Otra propiedad que nos permite identificar que un metal se puede convertir en delgados alambres o clavos. Dureza es la propiedad que tiene un cuerpo de no ser rayado fácilmente por otra sustancia. De tal manera que tenemos, por ejemplo, el diamante es una de las sustancias más duras que conoce el ser humano. Pero, caso contrario, tenemos que una que no tiene casi nada de dureza o no tiene dureza es el talco. Tenacidad es la propiedad que tienen las sustancias de poder ser dobladas sin que se rompan. La siguiente propiedad que tenemos son las específicas. Son las que nos permiten identificar el tipo de materia, cuerpo o sustancia que se está estudiando. Porque aunque todos los cuerpos lo tienen o la presentan, sus características o valores no son iguales, como la densidad, que se refiere a la relación que existe entre la masa y el volumen que ocupa. El peso específico es la relación que existe entre el peso y el volumen que ocupa una sustancia. Dentro de eso podemos decir, por ejemplo, la densidad del agua es 1 gramo sobre centímetro cúbico y el peso específico es la cantidad de 9.800 DINA sobre centímetro cúbico. Densidad específica es una relación que se utiliza para representar la densidad o el peso específico de una sustancia sin unidades. Es decir, que nosotros en este caso hacemos una comparación de la densidad de, por ejemplo, de la gasolina dividida entre la densidad específica del agua, dando como resultado que dependiendo de la gasolina puede salir 0.78 y ya no diríamos gramos sobre centímetro cúbico. Y lo mismo sucede el peso específico de la sustancia dividida entre el peso específico del agua. Es decir, es una relación que nos permite cancelar las unidades de lo que viene siendo nuestros valores. Siguiente, calor específico. Es otra propiedad específica que nos permite identificar la cantidad de calor que es necesario aplicar a 1 gramo de cualquier sustancia para que éste se incremente en 1 grado centígrado. Por ejemplo, podemos señalar, el agua necesita 1 caloría sobre grado centígrado. Y por supuesto, cada sustancia tiene su propio calor específico. Siguiente, punto de fusión. Es la temperatura que debo aplicar a una sustancia para que del estado sólido se transforme en estado líquido. Siguiente, punto de ebullición. Es la temperatura que debo aplicar a una sustancia en estado líquido para que se transforme en estado gaseoso, entre otros. Quiere decir que existen más propiedades específicas que son las que nos permiten identificar con exactitud qué tipo de sustancia nosotros tenemos. Por supuesto, todas estas se relacionan directamente con lo que viene siendo las propiedades organolépticas, las generales, las particulares y las específicas. Y de esta manera es como nos permiten identificar qué tipo de materia estamos manejando. De tal forma que ese tipo de materia me permite identificar si la sustancia es agua, es alcohol, es gasolina, etc. Y es así como tenemos lo que recibe el nombre de propiedades de la materia.